Tras las elecciones en Honduras del pasado domingo, los dos candidatos permanecen en empate técnico sin que haya información sobre la marcha del escrutinio que parece haber quedado detenido en un 60%. Para hablar sobre este tema tomamos contacto con Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, Lucía. Un gusto saludarte. Rosario, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Igualmente, Claudio, muy bien. Para comenzar, ¿hay algo que ya esté claro a prácticamente 2 días de las elecciones del domingo en Honduras sobre, bueno, qué sucede en ese país con el resultado? Yo creo que el único mensaje claro hasta ahora es la derrota del oficialismo, lo cual es una parte fundamental, si no la principal, de lo que se dirimía en las urnas, ¿no? La cuestión principal en esta elección era la continuidad o no de el gobierno de izquierda en el formato populista y filo chavista con que gobernó los años que lo hizo primero Manuel Zelaya y luego su esposa, que recuperó el poder ya ambos con un partido propio. eh, es la presidenta en ese momento, Xiomara Castro, un gobierno de una izquierda filochavista que tiene un vínculo y lo mantiene muy fuerte con el régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela. Lo único claro es que fue arrasado en las urnas el partido oficialista. O sea, mayoritariamente, más de un 80% de los hondureños le dijeron que no al modelo político de Manuel Zelaya y de su esposa Xiomara Castro, que en este caso iban con Rishi Moncada como candidata. Eso es lo único claro. Ahora queda la parte que se convirtió en un nudo gordiano, ¿no? Porque los dos candidatos que quedaron en competencia, Rishi Moncada no llegó ni al 20% de los votos, no alcanzó el 20%, los dos que quedaron dirimiendo este escrutinio que quedó congelado ahí, incluso un poco por debajo del 60%, uno es Nasri Asfura, que es el candidato del Partido Nacional, y el otro es Nasralla, Salvador Nasralla, el candidato del Partido Liberal. En Honduras tradicionalmente la política era bipartidista. El Partido Nacional es el de los conservadores, el Partido Liberal es el de los socialdemócratas, digamos. Los conservadores son el equivalente al Partido Republicano en Estados Unidos, el Partido Liberal son el equivalente al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Cuando Zelaya llegó a la presidencia, lo hizo desde el Partido Liberal, pero luego acordó con Chávez y metió a Honduras en la órbita de Chávez, y en ese camino estaba cuando, al intentar una reforma constitucional, fue desplazado del poder por su propio partido en el Congreso. El presidente del Congreso era Roberto Micheletti, que era otro dirigente altísimo del Partido Liberal, y con los otros diputados de los otros partidos y con el Poder Judicial, todos definieron que había incurrido en una violación constitucional. Lo derrocan a Zelaya. Vienen dos gobiernos del Partido Nacional, el del presidente Lobo y luego el de Juan Orlando Hernández, y vuelve al poder la izquierda, esta vez ya con un partido propio, con la candidatura de la esposa de Zelaya, la actual presidenta Xiomara Castro. Esa es la época que terminó. Esa es la etapa que concluyó. Lo que no se sabe es cuál es la etapa que viene, si va a ser un gobierno de centro derecha
con Nasrallah a la cabeza, él convirtió al Partido Liberal en un partido de centro, incluso posiblemente de centro derecha. También está dispuesto a romper relaciones con Maduro y a cortar totalmente vínculos con Zelaya y con su esposa. Hay que recordar que Nasrallah, que eso es lo que lo convierte en detestable para Donald Trump, fue vicepresidente de Xiomara Castro, pero muy pronto rompió con ella y se convirtió en un opositor bastante feroz. Bueno, lo que está por verse es quién va a ser el nuevo presidente. Hay solo 500 votos de diferencia y todavía falta revisar o contabilizar casi el 40% o más del 40% de los votos. Por lo tanto, es imposible saber si el próximo presidente es Asfura, el favorito de Donald Trump, o si es Nasrallah. Bien, Claudio, entonces, ¿cuáles considerás que fueron las injerencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este proceso electoral hondureño y que considerás fueron inadmisibles o, de lo contrario, también probables causantes del estancamiento que sufre este proceso, justamente? Bueno, yo creo, Rosario, que una de las señales más claras, las huellas que va a dejar en la política hondureña y de Estados Unidos también este proceso electoral es la injerencia abierta que ha tenido Donald Trump desde un primer momento y siempre a favor de Asfura, el candidato del Partido Nacional. Primero que nada, se metió en ese escenario político centroamericano diciendo que tanto Rochi Moncada, la candidata de Zelaya y de Xiomara Castro, como Salvador Nasralla son comunistas. Para el caso de Moncada, ponele, para el caso de Nasrallah es absurdo. Posteriormente se pronunció públicamente en reiteradas oportunidades pidiendo a los hondureños que voten por Tito Asfurer. En reiteradas oportunidades, ya más cerca del día de la elección, le dijo a los hondureños que si no gana Asfurer, Estados Unidos puede cortar la asistencia económica, incluso eh, dejó flotando la posibilidad de que interrumpa el envío de remesas. En Honduras, el principal ingreso desde el exterior son las remesas de los hondureños que viven en Estados Unidos y le envían dinero a sus familiares. ¿No? Por lo tanto, esa ya fue una injerencia directa, fue al hueso en un proceso electoral. Luego de eso, hizo lo que ya constituye un verdadero estropicio jurídico en los Estados Unidos. Indultó a Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández es el presidente anterior que ha tenido el Partido Nacional, el último que había tenido el Partido Nacional, que es el partido de Asfura, el candidato favorito por Trump. Juan Orlando Hernández, al dejar la presidencia, fue juzgado con pruebas presentadas por la DEA que demostraron que él desde la presidencia y su hermano desde la órbita del poder entablaron relaciones con el cártel de Sinaloa. La DEA había probado con evidencia suficiente que el de Juan Orlando Hernández fue un narcogobierno. Por eso Joe Biden gestionó la deportación, o sea, la extradición de Hernández y se lo juzgó en Estados Unidos, se lo declaró culpable y se lo condenó a 45 años de prisión. Lo indultó y ahora ya está libre Donald Trump, aduciendo solamente que fue toda una trampa, una mentira, una patraña de Joe Biden. No se sabe para qué, ¿no? Quería encarcelarlo a ese ex presidente hondureño, pero esa es la versión de Donald Trump. Obviamente es una carta más de las que jugó a favor de su favorito en esta elección, de Tito Asfura. ¿Por qué? Porque
Juan Orlando Hernández es del mismo partido de Azura y porque siempre han tenido un vínculo muy fuerte. Por lo tanto, salir a decir Hernández no era un narco, Hernández inocente, fue Joe Biden quien injustamente lo encarceló, es algo que le suma al actual candidato del Partido Nacional. Todo eso configura verdaderamente un estropicio que debe tener que ver, Rosario, con este estancamiento que dejó el conteo, el escrutinio en el 57% y ahí lo congeló. Y digo, debe tener que ver porque lo que está pasando es que para que el escrutinio continúe y se dé un resultado final, en el Consejo Nacional Electoral, las tres cabezas que tienen, una representa cada uno de los partidos en pugna, tienen que estar de acuerdo, ¿no? Tienen que estar de acuerdo con las cifras, con las estadísticas que se den. Y lo que me parece es que probablemente o están viendo que Nasrallah es el que va a terminar ganando si el escrutinio sigue, o están viendo que Nasrallah puede tener el apoyo de quien preside la Comisión Nacional Electoral de parte del gobierno de Xiomara Castro, ¿no? ¿Para qué? Para que Asfura, el candidato de Trump, no llegue a la presidencia. Por lo tanto, este congelamiento tiene que ver con una situación política en la cual está involucrado el propio Trump. No sé si él tiene razón o no, o si él es el villano que está presionando al Consejo Nacional Electoral para que, aunque haya ganado Nasrallah, si ese fuera el caso, le den el triunfo a Asfura, que es su candidato. Bien, Claudio, ha sido más que claro. Como siempre, te agradecemos los conceptos por hoy y hasta pronto. Abrazo Rosario, abrazo Lucía, hasta cualquier momento.